Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nuestro viaje es uno hacia el cielo. Amén. Tenemos que trazar nosotros una ruta, y mientras estemos en este lugar, mientras estemos prácticamente en esta tierra, nosotros tenemos que tener nuestro objetivo bien claro, que es el cielo. El cielo es el lugar a donde queremos llegar. Amén. No es hacer parte de una agrupación, no es hacer de alguna manera conocido entre los hombres. Queremos llegar al cielo, hermanos. Y Cristo se va a encargar prácticamente de moldearnos, de tratarnos, de limpiarnos, de estorbarnos, de corregirnos, de disciplinarnos, de hacernos de alguna manera a su imagen y semejanza. Él va a estar encargado de hacer eso. En el capítulo 1, verso 14, la Biblia nos dice que hay una señal, un sello para poder ubicar prácticamente a los que van camino a la ciudad celestial. Capítulo 1, verso 14, dice: como hijos obedientes, por favor lea conmigo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado que todos somos hijos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, soy hijo de Dios? Pero el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos dice quiénes son los hijos de Dios. ¿Cuál es la característica de un hijo de Dios? Un hombre dijo que él ha viajado mucho, que él ha ido varias veces a Roma y que él ha estado ahí al pie de la tumba de Jesús, que a él no le pueden contar, que él ha ido y venido por mucho tiempo y conoce perfectamente esos lugares. Tristemente, es todo lo que conoce, pero no conoce a Dios, ni tampoco es conocido por Dios. Porque la Escritura nos dice como hijos obedientes. Entonces debemos de entender una cosa: si somos hijos y si vamos al cielo, ¿cómo debe de ser nuestra conducta? Obediente. ¿Cómo esperas que sean tus hijos? ¿Te sientes bien cuando te desobedecen? ¿Los premias porque te desobedecen? ¿Estás sobre de ellos porque lo que quieres es fastidiarlos? No. Tú lo que quieres es que te obedezcan, porque es seguro que si no obedecen, se van a encontrar con ciertas circunstancias que los van a hacer llorar, los van a lacerar, los van a lastimar. Entonces es muy importante que entendamos. Hay 3 palabras que quisiéramos considerar en esta mañana. Número 1, la palabra santo es hagios en el original y tiene que ver con personas o cosas dedicadas a Dios. Entonces estamos entendiendo que el propósito de Dios no es que te vengas nada más a sentar aquí una vez por semana. El propósito de Dios no es que nada más le pongas a tu hijo Jeremías y ya esto se llama Jeremías. Pues ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios era que tú, ¿qué dice? Te consagres, que tú te apartes para Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces cuando Él está diciendo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, Él lo que está diciendo es que se note la diferencia entre los de afuera contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que sea muy obvio que tú eres santo. El diablo se ha encargado de prácticamente de ridiculizar este término. Satanás está muy afanado queriendo estigmatizar este término. Y hay veces hasta el cristiano, bueno, no somos tan santos, pues deberíamos de ser santos, hermanos. Porque las cartas van escritas a los santos, ¿sí se han dado cuenta? A los santos de Galacia, Capadocia, el Ponto y Frigia, y ahí empieza a hablarle Pedro, digo en este caso. Entonces las cartas van a los santos, pero ¿quién es un santo? El que se aparta para uso exclusivo de Dios. La madre que va a educar a sus hijos para uso exclusivo de Dios es una mujer santa. El abuelo que al caminar sus torpes pasos, cuando habla sabiduría, y tú dices, ese abuelo es una bendición, ese es un santo. Santo no es el muñeco que ponen sobre un pedestal y flores, eso no es santo.
Santo es una persona. Cuando habla de santos, habla de personas vivas, no habla de los muertos, ni siquiera habla de los que fueron santos. Habla de los vivos. La palabra es para los vivos. ¿Sí me explico? Porque los muertos no se pueden ya apartar, ellos ya pasaron a la inmortalidad. Son los vivos los que pueden ejercitarse en la santidad. Ellos son los únicos que pueden decidir apartarse para Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es importante que entendamos, hagios tiene que ver prácticamente con la cualidad o atributo que demanda Dios sobre la conducta de los creyentes. Hagios tiene que ver de alguna manera no con un logro propio. No es que yo soy santo porque lo logré. No, hermanos. Cuando Cristo viene y te toca, te cambia, te transforma, Él te deja en un estado de santidad. ¿Qué quería hacer el gadareno, hermanos? ¿Se acuerdan dónde vivía el gadareno? ¿Cómo era su vida? Inmunda, rebelión, rompía los grillos, ¿sí te acuerdas? Las cadenas las desmenuzaba. Era violento, era agresivo, él mismo era un suicida. Nadie quería pasar por ahí. Pero cuando vino Cristo, ¿a dónde estaba el gadareno? A los pies de Cristo. Sentado, vestido y en un juicio ¿qué? Cabal. ¿En qué estado lo puso Cristo? Santo. Porque después vemos, ¿qué decía el gadareno, hermano? ¿Te acuerdas cuando de repente dice que estaba sentado en su juicio cabal? ¿Qué era lo que le pedía el gadareno a Jesús? Déjame ir contigo. ¿En qué estado lo puso? Santo. ¿Hizo algo el gadareno para ser santo? No. Realmente el Rey de los santos fue el que lo que toca lo convierte en santo. Entonces lo dejó en un estado de santidad. Y ahora el trabajo del gadareno era seguir en ese estado de santidad. Un día vino una persona y me dijo que si le prestaba las bocinas, la guitarra, porque iba a tener un evento en un salón. Él nos rentaba antes un salón y él pensaba que porque nos rentaba el salón nosotros estábamos obligados a prestarle los instrumentos. En primer lugar, no te puedo prestar los instrumentos porque no son míos. En segundo lugar, estos instrumentos no tocan cosas inmundas. Entonces no me lo tomes a mal, pero son de Dios, son santos. ¿Qué santos? Para uso exclusivo de Dios. ¿Eres una joven virgen? Estás apartada en tu virginidad, en tu pureza, para uso exclusivo de Dios. ¿Qué fue lo que escogió el Padre cuando iba a encarnar, ¿verdad? A encarnar a Cristo? ¿Qué escogió? Una virgen. ¿Y la virgen qué tipifica? ¿Qué representa la virgen? Pureza. Una mujer apartada de la sociedad corrupta y perversa. ¿No es cierto? Entonces Cristo dice a través del apóstol que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hermano, no es un estándar prácticamente inalcanzable, porque realmente, humanamente hablando, no lo podemos alcanzar, pero hablando espiritualmente, Cristo ya te puso ahí en la santidad. Ya nada más lo único que tienes que hacer, mantente en esa santidad. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es la primera palabra, hermanos, santidad. La segunda palabra es ignorancia, agnoia es el término. Y agnoia quiere decir carencia de conocimientos, pero que no es excusable por su culpabilidad. ¿Sí? Tiene que ver con la condición de alguien que no es santo, que por su ignorancia, ese anda haciendo cosas que no debe de hacer. Y obviamente en ese estado él está en una ignorancia. No está regenerado, no está de alguna manera cambiado, está en un estado irregenerado. La tercera palabra es conformarse. ¿Alguien me puede decir qué significa o qué entiende por conformarse? Moldearse. Eso es conformarse. Es prácticamente como, si nos damos cuenta, ahí está prácticamente el recipiente. Y lo único que hace el líquido es que se va moldeando a la forma del vaso. Eso es conformarse. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Espíritu Santo? Dice, no te conformes a tu forma. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis, ¿qué dice? A los deseos que antes teníais. A los deseos que antes, ¿qué? Teníais. O sea, una vez que Cristo te puso santo, tu trabajo es ir hacia adelante o regresar.
¿Se conocen ustedes? ¿Cuáles eran sus apodos, hermanos? ¿Cuáles eran sus apelativos? ¿Cuáles eran de alguna manera los motes con los que la gente, su familia, en la escuela, sus amigos, los conocían a ustedes? ¿Cuál era aquella causa por la cual cada rato te reprendían, te llamaban la atención? ¿Cuál era, hermano? ¿Cuál era? Conócete. ¿Eras dado a amargarte? ¿Eras dada a amargarte? ¿Eras dado a mentir? ¿Eras dada a enamorarte de todos? Ya te habías enamorado de aquel y apenas pasó, y ahora de este, y de todos estabas enamorada. ¿Cuáles eran tus deseos antiguos? Conócete, porque la Biblia dice que no te vuelvas a moldear a ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Porque tú eres ¿qué? Santo. No tienes por qué regresar a ser el mismo Simón. Pedro, no tienes por qué volver a ser el mismo Simón. Pablo, ya no vuelvas a ser el mismo asesino llamado Saulo de Tarso. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Nosotros tenemos que entender que la palabra es dirigida como una regla para exhortarnos a una vida apartada para Dios. El apóstol Pedro está convencido de que está a punto de partir, y los creyentes que van a leer las epístolas, sus 2 epístolas, tienen que entender que algo sucedió en él y que ahora él no podría regresar a su estado antiguo. Él tiene que cambiar, tiene que buscar, velar por no conformarse, ¿verdad? Es suquematizo, dar la misma apariencia que, dar la misma figura que, eso sería suquematizo. No tienes por qué volver a la misma figura. Espántate, santo, cuando empieces a ser el mismo de antes. Entiende lo que te estás conformando nuevamente a tus antiguas pasiones, antiguos deseos pecaminosos. Amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Tienes que vivir como un hijo ¿qué? Obediente. Porque Dios te adoptó. ¿Qué es eso de adoptar? Adoptar un niño, ok. Tienes 6 niños, ¿verdad? Y lo tomas y lo pones en la misma línea que están los otros 6, y ahora tienes ¿cuántos? ¿Tienen las mismas garantías? ¿Los mismos derechos? ¿Los mismos privilegios? Si tú agarras y lo pones ahí pero no lo tratas igual, ¿lo adoptaste? No, eres un vil mentiroso, tú no has adoptado nada. Adoptar tiene que ver con que te puso con las mismas garantías, derechos y todos los beneficios. Eso hizo Dios contigo. Fíjate nada más. Estás adoptado. Lo que necesites, pídelo al Dios del cielo y para su gloria, y Él te lo dará, porque eres parte de su familia. Entonces, por eso dice que vivas como hijo ¿qué? Obediente. Amén. Tienes que ser un hijo obediente porque fuiste adoptado en su familia, eres regenerado por su gracia, y de alguna manera debes de recordar que no fue un don tuyo, no fue un esfuerzo personal lo que te llevó a estar en ese estándar. Fue el poder de Dios, el milagro que ha de alguna manera tocado tu persona. Tienes que entenderlo. ¿Cuántos creen en milagros? ¿Cuántos creen en milagros? Levante su mano. Ok, tristemente muchos de los milagros que Cristo hizo no cumplieron su objetivo. Cristo vino a hacer milagros, pero no porque ese fuera su trabajo. Era una señal que se tenía que cumplir para que lo identificaran quién era el Cristo. Entonces, si Cristo te salvó de la muerte, si Cristo te salvó en la plancha cuando ibas a dar a luz, si Cristo guardó tu vida, tu pequeña estructura dentro del estómago de mamá, si Cristo de alguna manera te estabas ahogando en la noche y te levantaste y clamaste de todo tu corazón y Cristo te ayudó, entiéndelo, eso no es todo lo que Él quiere. Eso nada más es para que llame tu atención y tú sepas quién es al que te tienes que acercar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El propósito es uno, que Él cumpla el milagro. Milagro, el acto sobrenatural. Un milagro es semellón. Semellón es prácticamente algo que se lleva a cabo, pero no por fuerza humana, no por medios humanos, sino de manera sobrenatural, imposible de realizarlo. Romanos 4:17 nos habla de un milagro precioso. Quiero decirle para usted que viene por primera vez, no estamos hablando de una religión, ni estamos tratando de cambiar a nadie de religión. Lo único que estamos tratando es de hablar de Jesucristo.
Hablar del Dios vivo y verdadero, el Dios bueno, el cual quiere hacer un milagro contigo. Capítulo 4, 17. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice así, por favor, acompáñeme, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Está hablando de Abraham, 18. Él creyó en esperanza. Él estaba esperando que algo sucediera. Contra esperanza. ¿Por qué contra esperanza? Dice aquí, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar, juntos vamos a ver por qué contra esperanza, su cuerpo que estaba ya como qué. ¿Cuántos años tenía? 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, dice que prácticamente él tuvo que creer contra esperanza. ¿Qué es eso, hermanos? Dice, ¿recuerdan lo que decía Pedro? Vosotros que sois guardados mediante ¿qué? El poder de Dios. Este es el poder de Dios. Agarró a un viejito de 100 años y una viejita quizá como de 90, ¿verdad? Y de alguna manera que ya se le había pasado el tiempo de las mujeres y por otro lado tenía esterilidad y hizo un milagro y nació Isaac. De ahí nació prácticamente Isaac, como un milagro. Entonces tienes que entender, por eso el padre le dice a los suyos, como hijos, ¿qué? Porque yo hice ¿qué? El milagro. Tú no hiciste nada. Ya el milagro está en ti. Ya nada más lo único que tienes que hacer, cuídalo, cultívalo, guárdate. ¿De qué tienes que vigilar? Sí, el diablo, sí, el mundo, pero sobre todas las cosas, vigílate tú. Porque tú tenías deseos, ¿qué? Carnales. Tú tenías pasiones desordenadas. Tú tenías motes, apodos que te habían puesto y ya se te olvidaron. No, no los olvides. Hay que estar vigilantes contra esos deseos. Porque esos deseos van a buscar que tú te conformes ¿a qué? A ellos, que vuelvas a ser el mismo de antes. Y tienes que tener cuidado. Dios hace un milagro, un acto sobrenatural y hace nacer a Isaac de un milagro. ¿Por qué fuiste salvo? Por un milagro. ¿Dónde podemos comprar esos milagros? Simón el mago dijo, dadme de eso. ¿Qué le dijeron? Perece tú y tu podrido corazón, porque piensas que el regalo de Dios se puede comprar con dinero. ¿Se puede comprar? ¿Tocándole el traje, el chaleco al pastor? ¿Se puede comprar? ¿Yéndose de rodillas a Chalma se compra? ¿Portándose muy bien? No, hermanos, no se puede comprar. Es un regalo. Y si tú no lo tienes es porque no lo has pedido. Lo único que tienes que hacer es pídelo. Si es el Señor de los regalos. No solo de los milagros, es el Señor de los regalos. Pídelo, mujer, pide un regalo. Que el Señor te dé tu regalo, tu acta de nuevo nacimiento. ¿Sí me explico, hermanos? Pero pídelo, Él es bueno. ¿O qué? ¿Tú serás más bueno? Recuerdo una ocasión que nos perdimos, vivíamos ahí en La Esperanza, y el camión decía Esperanza Palacio, porque todavía no estaba Iscali en aquel tiempo. Y tomamos uno que decía Arriba Palacio. Pues íbamos bien contentos, haciéndonos bromas, y cuando dimos cuenta que se dio la vuelta, nos bajamos espantados. ¿Y ahora? Éramos como cuatro o cinco los que nos habíamos espantado. Híjole, pues no sabemos, bajan chofer, y ya nos bajamos. Hermano, tenemos un tío que, sabrá Dios quién le puso tío Uña, no sé quién le haya puesto, pero la cuestión es que le decían así porque según era muy codo. Y cuando íbamos todos cabizbajos, ¿a quién creen que nos encontramos? Al tío Uña, nos lo encontramos de frente. Y de repente nos lo encontramos, ¿cómo crees que lo vimos? ¡Ay! Lo queríamos agarrar a besos, ahí no nos importó si era uña o era codo, no nos importó. Corrimos hacia él y él, órale, ¿y ahora qué hacen aquí? Y ya le empezamos a explicar. Los tengan, órale. Y luego todos cómanse una paleta. ¿Qué le íbamos a decir que no? No, la paleta no, nada más el pasaje. Hermano, veníamos sudando, cargando las mochilotas, 15 libros para que usaras uno nada más, ahí atrás, todos. Imagínate, hermano, y te lo encuentras. Te da para tu pasaje y luego te da para tu paleta. ¿Qué es eso? ¿Un regalo? Pregúntame si me costó trabajo recibírselo. No lo quería yo agarrar a besos. ¿Sí me explicó? ¿Será más bueno mi tío que Dios?
pide tu regalo. Deja que Él te lo dé. Ya no vivas huérfano. Él es muy bueno y te anda buscando. Amén. Entonces es muy importante. La voluntad terca, la voluntad esclava de nosotros fue cambiada. Primera de Samuel 16, por favor. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Respóndame con un amén si ya lo encontró. Dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿cómo? Con poder, y profetizarás con ellos juntos, y serás mudado. Ay, hermanos, qué bendición. Ya vimos a dónde tenemos que llevar a nuestros hijos. ¿Con quién? Al Señor. ¿Quién es el que los muda en otro hombre? El que los cambia en otra mujer, el que los cambia en otros adolescentes. ¿Quién, hermanos? El Espíritu de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, si el Señor hizo eso, ¿tiene congruencia que Él te diga, vive como hijo obediente o no? Sí, pues tú no tienes que hacer nada, solamente obedecer. Porque eres hijo, porque ya te cambió, porque te mudó en otro hombre, porque de alguna manera tú ya no tienes nada que ver con el antiguo hombre, tus maldades fueron sepultadas, Noemí. Ya no hay más, por más que las busque el diablo. La Biblia dice en el profeta que Él sepultó nuestras iniquidades en lo más profundo de la mar. ¿No dice eso? Ahí están sepultadas. Dice el libro de Romanos, ¿quién condenará a los escogidos? Fíjate la palabra que usa, escogidos de Dios. ¿Quién te va a acusar? Cristo es el que murió, también el que resucitó. ¿Quién los va a condenar? ¿Quién? Nadie. Por eso Él te pide que vivas como hijo obediente. Yo te entiendo a ti que no te ha surgido el milagro, que no ha cambiado tu naturaleza, que pensabas que eras hijo, pero como no obedeces, pues hoy te diste cuenta, no, pues yo no soy hijo. O sea, los hijos son los que obedecen, pero yo la verdad no obedezco. A mí se me salen las groserías, se me van los ojos con las mujeres, y a mí la ira me gana. Yo no soy hijo. Qué bueno, es necesario que te des cuenta, que quites, número uno, ese engaño. ¿Para qué? Para que puedas pedir correctamente. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, este tipo de hijos que se les pide obediencia han sido puestos en un estado de piedad, de santidad. Recuérdeme lo que es santidad. Apartados. Otra definición de santidad es piadosos, que ponen en práctica lo que conocen, lo que saben, lo que su padre les ha hablado. ¿Sí me explico? Ya están allí. Y por otro lado, ellos al estar puestos en una posición de hijos, ellos se van a ir purificando, se van a ir separando para Dios, se van a conformar a la imagen de Cristo. Amén. Entonces Pedro nos invita a considerar que somos ahora hijos obedientes. Punto número 2, por la obediencia nosotros comprobamos nuestro nuevo pedigrí. Por la obediencia tú sabes si eres hijo o no eres hijo. Apocalipsis 2:9, vayamos rápidamente a esa carta, a esas 7 iglesias. Vamos a ver tan solo 3 ejemplos. Capítulo 2, verso 9. Cristo le habla a su iglesia y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres ¿qué? Rico espiritualmente, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Sí estamos bien? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Juntos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Muy bien, ahí tenemos un grupo de creyentes que son hijos. ¿Y qué les está pidiendo el Señor? Sean obedientes. ¿Van a estar metidos dónde? En la cárcel. ¿Quién va a meter la mano para que ellos entren a la cárcel? Ahí lo dice. Satanás. Dice, Satanás arrojará a algunos de ustedes ¿a dónde? A la cárcel. Allí estarán. Pero eso no significa que no seas mi hijo. Ay, es que estoy en la cárcel. Ese ni es hijo. ¿Cómo va a ser hijo? Mira, nada más está en la cárcel. ¿Tú crees que va a ser hijo? ¿Cómo van a ser hijos? Mira nada más, si ya nada más quedan 3 pollitos, ¿cómo crees que van a ser hijos? Hermanos, ¿se determina quién es hijo por la cantidad de gente? ¿Se determina quién es hijo por, de alguna manera, la educación? ¿Se determina quién es hijo por la palanca? ¿Voluntad de carne, de sangre, de varón? ¿Se determina quién es hijo por eso? ¿Por qué se determina quién es hijo? Por la obediencia. Es todo. Por la pura obediencia, tú sabes si eres hija
o eres hijo. Nada más. ¿Te das cuenta cómo el mundo entero está engañado? El borracho puede tener la botella en la mano, alcoholizado, y todos somos hijos de Dios. El religioso puede decir, pues es que todos somos hijos de Dios. No, hermanos, hijos nada más los que obedecen, los que se sujetan al Padre. Capítulo 3, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuando habla de vestidos del Señor Jesucristo, habla de la conducta de Jesús. Mansos, humildes, piadosos, misericordiosos, pobres de espíritu, habla de esos vestidos. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué sucedió? ¿Te acuerdas cuando era prácticamente el lunes honor a la bandera y tú tenías que llevarle o mandarle a tu hijo el uniforme de gala, o a ti, tu mamá te lo tenía que poner? ¿Cuál era la indicación que te daba cuando te daba de desayunar? No te vayas a ensuciar, por favor, ¿verdad? Por favor. Sí, ya sabemos que siempre te ensuciabas, pero de alguna manera entiende cuál es la idea. Dice que estas personas no perdían su carácter, estaban obedientes, estaban mansos, humildes, pobres de espíritu, sufrían en la persecución, porque el apóstol Pablo dice, como hijos obedientes, ¿verdad? No se conformen a los deseos que antes tenían. Amén. Capítulo 3, verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Juntos. Has guardado y no has negado mi nombre. ¿Es cuestión de conocimiento? ¿Es cuestión de madurez? ¿Es cuestión de alguna manera de pedigrí, de alguna manera religioso? No. Aquí había unos que tenían ¿qué? Poca fuerza, pero retenían algo que era muy importante. ¿Qué era? La obediencia a la palabra. Amén. Amados, tenemos que entender que cuando el apóstol, regresemos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, verso 14, dijimos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Vemos nosotros que los hijos obedientes tenían una regeneración, ¿sí? La regeneración, hablamos de un milagro. ¿Dónde estaba la regeneración? Jesús lo dijo, limpia primero lo de adentro de ¿qué? Para que lo de afuera sea. Entonces vino un milagro por dentro y posteriormente lo de afuera se fue ordenando como consecuencia de haber recibido ese regalo. Amén, hermanos. Estos hombres que eran hijos obedientes tenían una regeneración en su comportamiento, en su manera de hablar, en su manera de vestir. Habían sido verdaderamente afectados, alterada su forma de vivir. Hechos capítulo 11, verso 26, por favor. 11:26, dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se mantuvieron santos. Dijimos que santo es apartado. La palabra Cristos es ungido y ano es pequeño. Entonces eran pequeños ungidos. Cristo es ungido. Ustedes son cristianos. Ano es pequeño, Cristos es ungido. Ustedes son pequeños ungidos. Sucedió un milagro. Dios cambió su corazón, cambió su naturaleza. Son exhortados a no regresar a ser los mismos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? No es agradar al pastor, no es estarse cuidando del pastor, de los hermanos, no es estarse cuidando de la esposa o del papá y mientras trabaja en la computadora. No. Es algo que sucedió dentro de él y él tiene como encomienda no volver a regresar a ser el mismo. No necesita que lo cuiden, ¿no? ¿Sí? No, ¿para qué? ¿Por qué? ¿De quién te vas a esconder? Si sucedió un milagro en ti, estás lleno de gratitud, amas mucho al Señor, ya vienes de Egipto, conoces al faraón. Yo te pregunto, ¿cómo te trató el faraón? Tú que fuiste regenerado, que recibiste un milagro, ¿cómo te trató el faraón? A ver, hermanos, ¿cómo los trató el faraón? ¿Era bondadoso? ¿Era piadoso? ¿Era respetuoso? Era perverso en gran manera. ¿No quería matar a nuestros niños?
Sí, quería matar a nuestros niños. ¿No es cierto que cuando nos le queríamos revelar, queríamos ir a jurar por un año? Ah, ¿quiere jurar? Ahora que haga ladrillos y no le den paja. ¿Cierto o no? Era perverso. ¿A qué le regresaríamos, yo pregunto? ¿Cómo para qué? Entonces es muy importante que entendamos, mis amados hermanos, hay una señal para que nosotros podamos ver quiénes son las personas que están en ignorancia. Vayamos a Pedro nuevamente, primera de Pedro capítulo 1:14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra. Muy bien. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que las pasiones, las extravagancias, las disoluciones son solamente el fruto de la ignorancia. Cuando veas una persona que está sumida en adulterios, está sumida en rencores, está sumido en mundanalidad, lo único que puedes ver es una señal nada más, y puedes con toda autoridad decir, está en ignorancia y no ha sucedido un milagro en su vida. ¿Sí me explico? O sea, no es hablar con tu boca, decir yo soy hijo de Dios. No. Hay evidencias. Hermanos, los tigres tienen rayas, pero no por eso son cebras, ¿o sí? No, unos son cebras y otros son tigres. Las cebras tienen sus propias rayas. Bueno, es igual. ¿Quieres ver uno que está en ignorancia y que no es hijo de Dios? Velo cómo vive para agasajar sus pasiones. Velo cómo vive para alimentar sus desordenados deseos. Esa es la señal más inequívoca de acuerdo a lo que te da la Escritura. Entonces tenemos que entender que muchos de los santos de Dios tuvieron sus tiempos de ignorancia, porque en esos tiempos se dedicaban solamente a moldarse a los deseos que gratificaban su carne, a los deseos incorrectos, impropios, a los vicios y pasiones, apetitos que de alguna manera solamente eran manifiestos por la ignorancia que había en ellos. Los mejores santos tuvieron también su tiempo de ignorancia. Salmo 25:7. De los pecados, juntos es David, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. ¿Tuvieron los santos sus tiempos de malicia, de maldad, de pasiones desordenadas? ¿Llegaron a ser gente que también estaba de alguna manera en ignorancia? Es vergonzoso, hermanos, pero la verdad es que hay cosas que desearíamos de todo corazón. Tener que estuviera la cinta y unas tijeras y voltear a ver que nadie nos viera y cortarle ese pedazo, hermanos. Porque ha habido cosas tan vergonzosas y horribles que en nuestro pasado cometimos, hermanos. Tristemente así fue. Y es por eso que Pedro me está diciendo, ten cuidado de esas cosas. Eres un hijo obediente. No te moldees, no imites, no quieras ser como solías ser antes. Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud. Bueno, estos son los pecados patentes en los jóvenes. Su carne de continuo se enoja. Su carne de continuo se zambulle en el mal. Por eso David decía, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Esas son evidencias de alguien que camina en ignorancia. Dice el capítulo 12:1. Acuérdate de tu Creador. ¿Juntos? No tengo en ellos. ¿Sí te acordabas en tus días de juventud? ¿Si eras muy piadoso? Honestamente no, hermanos. No sé ustedes, yo no era muy piadoso. ¿Sí se acuerdan nuestros jóvenes? Vienen bien gozosos. Están ya a las 5 de la mañana ya peinaditos de rayita en medio, ya están esperando nada más con su Biblia en la mano, ¿así están? No, hermanos, hay que levantarlos, hay que tratar de ingeniárnoslas para que vengan, porque honestamente algo hay que nos deja ver algo muy particular. Andan en ignorancia. Tienen como evidencia sus pasiones y deseos desordenados. No ha sucedido un milagro en ellos. Entonces Pedro nos dice, no te conformes, no busques ser como solías ser, no busques ser como solían ser las otras personas o como son.
¿Qué es conformarse? ¿Cómo de alguna manera estaría afectando a un joven, a un inconverso, a un anciano? Hermanos, ¿cómo estaría afectando prácticamente esta instrucción? Prácticamente Pedro nos está diciendo que como hijos obedientes no nos, ¿qué? Conformemos. Y dijimos que era conformar. Moldearte a los deseos que antes tenías porque vivías en una falta de conocimiento. Ok, cuando alguien vive en una falta de conocimiento, siempre quiere hacer lo que los demás hacen. ¿Sí los has visto? Ve las modas. ¿Qué es lo que le mueve a los jóvenes? Las modas. Siempre están queriendo de alguna manera estar en moda, vestir a la moda, seguir la moda, porque hay una falta de conocimiento. Porque es la señal inequívoca de que están reprobados delante de Dios. Quieren decir y hablar como hablan los de afuera. ¿Sí te has dado cuenta? Ahí está la evidencia. ¿Qué más? Quieren vestir como visten ellos. Le compras un cinturón, siempre se le olvida y el pantalón abajo. Siempre, el cinturón, se me olvidó, es que no sé. Siempre sacando pretextos con el único propósito de querer vestir como ellos visten. Es muy normal. Ellos se conforman ¿a quién? A sus deseos. Pero tú que eres cristiano, ¿por qué te estás vistiendo así, mujer? ¿Por qué enseñas tus figuras? ¿Por qué te estás divirtiendo con el fútbol, varón? ¿Por qué estás haciendo cosas que no debes de hacer? ¿Por qué? Ten cuidado. Dice que no nos conformemos, pero tristemente hay algunos que aceptan ideas, costumbres que ellos tienen. Ayer nos decía un hombre que oímos predicar, dice, pues los jóvenes están en las redes sociales. Dice, y a mí lo que más me sorprende y me sentía hasta mal, porque los jóvenes de mi iglesia, dice, por ahí me dijeron, ¿ya viste lo que subió fulano de tal? En este caso a su Facebook. Y dice, pues que subió un pensamiento de Nietzsche, de un profano, de un filósofo perverso, que estaba en ignorancia y que era muy evidente que de alguna manera estaba conformado a sus actos carnales. Y dice, y yo esperaba que los hermanos, que los jovenazos de la congregación, pues subieran un pensamiento donde refutaran eso, donde pusieran un texto, donde dijeran está mal. Dice, pero ¿saben qué sucedió? Dice, hay una manita allá arriba que todos le hacen así. ¿Qué significa? ¿Dale qué? Dale like. Dice, hasta los más ancianos estaban dándole like. O sea, nada más imagínate, dice, las tinieblas, la dureza en la que la gente anda. ¿Qué es lo que hacen? Hay muchos que ni leen y solamente le pican like. Hermanos, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos. Porque somos hijos, ¿qué? Porque sucedió en nosotros, ¿qué? Porque no fue hecho por mano de hombre, ni tampoco porque lo mereciéramos, fue un regalo de Dios. Entonces tú tienes que tener cuidado. Su quematizo es conformarse, dar la misma apariencia, querer tener la misma apariencia. Debes de tener cuidado cuando tus hijos quieren conformarse a las formas de pensar, de divertirse, de jugar, de brincar, de lo que tú quieras, pero que no tiene nada que ver con los uniformes de Cristo que te llevan al cielo. Hay que tener cuidado porque el mandamiento no es de hombre, el mandamiento es de parte de Dios. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Muchas veces los jóvenes quieren conformarse porque tienen miedo a ser diferentes, o sea, santos. Muchas veces ellos sienten la necesidad de ser como otras personas y por eso desean conformarse. Satanás está presionando fuertemente a los jóvenes que buscan a Dios, fuertemente. Hay que tener cuidado los recién convertidos para de alguna manera estar atentos, porque él va a traer valores morales, va a traer de alguna manera guerra contra todo lo que tiene que ver con santidad. Y es obvio que Génesis 8:22, Satán es tan perverso, tan ventajoso, que siempre va a estar tratando de que tú te conformes a tus antiguas costumbres, pasiones y deseos desordenados. Si eras una mujer dormilona, una tibia, pues siempre va a estar buscándote que te conformes a eso. Capítulo 8, dijimos qué verso? 22, por favor. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día. ¿Quién estableció las temporadas? A ver, ¿cuáles son las 4 temporadas, hermanos? A ver. Primavera,
otoño e invierno. ¿Y quién estableció la moda verano, la moda primavera, la moda? ¿Quién estableció eso? Pues el diablo, inspiró a un hombre. ¿Y si los has visto? La gente quiere andar a la moda primavera. Yo recuerdo cuando era, ¿cuántos años tienes, hijo? 12. Ya tiene rato, hermanos. Ya ni me acuerdo realmente qué año era, pero iba yo en la secundaria, creo que era primero de secundaria. Y yo era un niño muy inquieto, hermanos. Y recuerdo que estaba yo pensando a ver qué maldad iba a hacer. Así estaba en el pupitre, pues había pupitres personales. Y a un lado, atrás, creo que atrás había una niña, pues yo creo que tenía los recursos y era muy vanidosa. Y yo estaba así, y luego me tocaba y decía, Maya, ¿a ti cómo te gusta vestir? Hermanos, pues yo nada más tenía una sola prenda, o sea, ¿qué le podía yo decir? Si te imaginas, ¿cómo me gusta vestir? ¿Te gusta vestir casual o sport? Pues yo, sport. O sea, imagínate en mi ignorancia, yo no tenía más que un uniformito y todo tallado porque era bien travieso. Sí, todo despintado. Y ella, pues yo no sé si a lo mejor hasta se estaba burlando de mí. ¿Sí? Porque a mí me gusta vestir casual. Hermanos, es una mujer que tenía la edad de 12 años. Sí, creo que es 12, ¿no? En la primera secundaria. 12 años, pero estaba conformada a la moda casual. Nunca supe que era casual hasta que fui grande y un día estaba yo pensando en eso y, bueno, ¿qué es casual? ¿Sí me explico? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Las temporadas, las estaciones las estableció Dios, pero el diablo siempre usa lo que Dios estableció para tratar de llevarte a que tú te conformes a tu antigua vida. Hermano, creo que por necesidad uno se pone una chamarra, pero honestamente no es por moda, ¿o sí? Creo que te pones unas botas de hule porque llueve, pero no es meramente por la moda, ¿o sí, hermanos? ¿Son guiados a eso? Tengan mucho cuidado, hermanos, de verdad, tengan mucho cuidado porque el apóstol Pablo dice, no te conformes a los deseos que antes tenías. Y muchos de ustedes tenían mucho problema con su forma de vestir. Muchos de ustedes realmente tenían un repertorio grande de zapatos, de vestidos, de trajes. O sea, tenían realmente abundancia que muchas veces ni usaban, pero ahí estaba, hermanos. Y Dios quiere que tengan mucho cuidado porque de alguna manera, hermanos, esto solamente va a generar jóvenes con baja estima. Gracias a Dios que a mí no me afectaba eso. O sea, honestamente, creo que yo estaba pensando más en la torta del que estaba allá adelante a ver cómo me la comía, que en la moda, ¿sí? Pero hay quienes tienen baja estima. ¿Los has visto, hermano? Porque no tienen unos tenis como los tiene el vecino o su amiguito. Y pobre mamá, de verdad, porque trata de ir al tianguis a ver si compra unos más o menos que se parezcan. Porque siempre el original va a tener su patito, ¿cierto, no? Y si le lleva, mira hijo, te encontré estos como los que tú... No, esos no son. Los que tenía una estrellita, estos no tienen más que un átomo. O sea, imagínate más. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces parece que no. Pero el que tú guardes a tus hijos que no se conformen a ese tipo de engaños, les vas a hacer mucho bien, hermano. Muchísimo bien. Amén. Entonces es muy importante. Ve los peinados, hermanos. Digo, el mío está aplastado porque yo uso casco, hermanos, no porque ande yo a la moda. ¿Sí? Pero hay quienes se hacen cada peinado, hermanos. Imagínate a Aurelio Moreno y luego de moicano y a lo mejor amarillo, rojo. Hermano, es tan perverso el diablo, es tan despiadado que ni siquiera eso respeta, hermanos. Nos humilla, nos hace como quiere, pero hermanos, es por la tendencia de la gente que se conforma a las modas. El piercing aquí en el ombligo y pasadita de kilos, imagínate nada más, hermano. Sí, eso sucede, hermanos, de verdad, tristemente, pero es que el corazón se moldea a los deseos carnales y eso solamente es una evidencia, esa persona no ha sido regenerada. Entonces su quematizo te deja ver que tienes que tener mucho cuidado porque Satán va a estar bombardeando a la persona a través de la publicidad carnal, mundana, medios de comunicación, ¿verdad? A través de hombres o mujercitas que Satán levantará y que los pondrá en un pedestal para que de alguna manera los haga populares, los lanzará a la fama y que los jóvenes o varones o feminas quieran ser como ellos y al no alcanzar eso, ¿qué crees que va a suceder, hermano? Se van a amargar.
se van a frustrar, se van a sentir mal, hermanos. Honestamente se van a sentir mal. Entonces es muy importante, mis hermanos amados, que aprendamos a ser personas que de alguna manera saben lo que Cristo hizo en su vida. Si usted no lo sabe, ok, acérquese a Cristo para que Él haga el milagro. Y una vez que Él haga el milagro, no vuelva atrás. Al contrario, váyase conformando a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ese será el objetivo, cultivar valores, cultivar prácticamente disciplina, cultivar una mente sana, cultivar el respeto, cultivar, el amor fraternal. Todos esos principios hermosos son lo que nosotros debemos de estar permitiéndoles que ellos se vayan moldeando, ¿sí? Conformando a ese tipo de cosas. Por eso es importante, hermanos, realmente de esto que tenemos aquí, hermanos, no se hace mercadería. O sea, realmente no es para los bolsillos del ministro, no, la verdad que no, hermanos. La verdad que no. El día de ayer fuimos a unas ponencias que dieron y había unos stands quizás más grandes que estos y más abundantes. Y obviamente la gente dice, ay, pero ¿por qué está más barato? Pues es obvio, ellos son productores, hermanos. O sea, ellos no compran de a Biblia. ¿Sí me explico? O sea, ellos compran por cajas, ellos los traen de Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿cuándo se va a comparar a ti que compras 3 Biblias y ellos que compran prácticamente a lo mejor 1 tonelada de Biblias? ¿Tú crees que se va a comparar? Claro que no, hermanos. Entonces, el propósito es tener libros que puedan arrojar valores correctos, tener libros, historias que puedan arrojarle a usted herramientas con las cuales pueda cultivar, porque la idea es, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, ¿verdad? ¿Estando qué? En nuestra ignorancia. Pero entonces hay que proveer material para que nuestros hijos, para que nosotros mismos nos vayamos conformando a la imagen y semejanza de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces es muy peligroso que tú te conformes a los deseos antiguos porque te van a desviar del modelo correcto. Recuerda, ¿hacia dónde vas, hermano? Al cielo. Tú y yo vamos al cielo. Tú y yo vamos a las calles de oro, al mar de cristal. Tú y yo vamos a una ciudad de paz, a una ciudad de armonía, donde ya no hay diablo, no habrá tentaciones, no habrá depresiones, no habrá frustraciones, no habrá temor, no habrá nada que te ahuyente tu paz. Todo será felicidad y siempre será domingo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por eso es importante que tú vigiles, que seas vigilante de no estarte conformando a los deseos que antes tenías. Tú como hijo, ¿qué? Obediente. Obediente algunas veces y otras no. No, como hijo obediente, no te moldees, no imites, no busques parecerte a lo que antes eras. Por tanto, aprende porque de alguna manera, una persona que no experimentó un cambio radical, sino solo un cambio superficial, de poca profundidad, siempre va a estar imitando, ¿verdad? Va a ser una imitación pobre de un peregrino que va al cielo. ¿Y sabes qué? Van a venir otro tipo de individuos y lo van a tomar como títere y siempre lo van a estar conformando a su imagen o a lo que ellos hablen o a lo que ellos de alguna manera posteen como moda. Siempre va a estar haciendo eso porque le hizo falta de alguna manera el milagro que cambia los corazones y que tiene como máximo ejemplo y líder a Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos entenderlo en esta mañana. El miércoles hablábamos acerca que el fin de nuestra fe es ¿qué? La salvación de nuestras, es lo más valioso que tienes, varón, tu alma. No es tu casa, no es tu credencial de la tercera edad, no, es tu alma. Eso es la esencia. El alma es inmortal. Tu fe, dice que el fin de tu fe es la salvación de tu alma. Y salvación es sanidad, sozo, liberación, sanidad, restauración, preparación para la eternidad. Entonces, si ya te preparó Dios, ¿por qué regresar a ser quien eras? Amén. ¿Por qué volver a ser los mismos? ¿Por qué permitirle a tus hijos que se enreden, que se embarren, que se ensucien? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, no tiene sentido. Entonces hay una noble regla, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Estamos a punto de terminar. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Gloria a Dios. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Juntos el 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy. Muy bien.
Entonces vemos que el modo efectivo para de alguna manera permanecer en esta santidad es por imitación. ¿Quién te está llamando a que seas santo? ¿Cómo es Dios? Fíjate nada más, no, o sea, ay, pero es que yo veo cosas en el pastor, yo como que, no, pues es que ve a Dios. ¿Qué dice aquí? Sed santos, como Dios es santo. Y dice el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy ¿qué? Ah, entonces el pastor, los diáconos, los profetas, los apóstoles, todos tienen que estar viendo. ¿Quién los llama? ¿Cómo los motiva? Veme a mí porque yo soy santo, tú tienes que ser. Digo, mamá pato se parece, el patito se parece a mamá pato, ¿no es cierto? Pues es igual, o sea, tenemos que parecernos al Señor. Tenemos que de alguna, por imitación, Él nos motiva y en esta noble regla, siempre que te seas tentado, siempre que seas invitado a hacer lo malo, recuerda primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, por tanto, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Ay, pero es que todos están apostatando. Sí, todos, menos uno, está sentado en el trono. Él es santo y Él me pide que yo sea ¿qué? Santo. Amén. Por imitación, Él nos dice, sean santos. Y vemos que a la iglesia en este caso, una de las iglesias del Apocalipsis, ¿qué les dijo? Ellos andarán en vestiduras blancas, ¿verdad? Ellos se han guardado. Ellos van a ser glorificados. Ellos van a ser bendecidos. Porque se han guardado. No ha importado cómo son los demás. Ellos se han guardado y yo los voy a honrar. ¿Amén? Entonces, por imitación tenemos que hacer esto. Pero también por el llamado. ¿Dios te ha llamado? Sí, hermano, nos ha llamado. Hay veces hasta en el sueño. De verdad, hermano, a mí me ha pasado. Y me pasó cuando yo empezaba a caminar. Hermano, yo le decía a Dios, ¿me puedes levantar a las 3 de la mañana? ¿Qué crees que sucedía? A las 3 de la mañana me levantaba. Ay, tengo una reunión. Y hay veces, pues uno le gustaba dormir, uno era lleno de pasiones, perezoso, perverso, mañoso, flojo, de todo. Y luego literalmente, ¿a quién no le ha pasado que estaba soñando que le vio la reunión, ya va a empezar? ¿A alguien le llegó a suceder, hermano? Levante su mano, ¿a quién le llegó a suceder? Fíjese nada más. O sea, vemos una cosa, ¿quién te está llamando? Dios, Dios te está llamando. Entonces, sed santos por el llamado que Él te hace. Lucas 19:5, por favor. Tenemos que ser, pero reiteramos, hermanos, ¿cuál es la definición de santo? Apartado, nada más. Es un instrumento que ya no va a ser usado para la iniquidad, para la maldad. Tienes que ver a tus hijas, a tus hijos con esa visión. No, mi hijo no va a participar en cosas. No, que mire que lo vamos a vestir de alguna de monaguillo, lo vamos a vestir en Halloween. No, espéreme tantito, con todo el respeto, pero mi hijo está apartado para el Señor. No, que le bajamos un puntito, pues bájale 3, pero yo la verdad no voy a participar de esas maldades. Porque mi hijo es un vaso que está, ¿qué? Apartado para el Señor. Amén. Entonces ya deja de darte tus permisos e irte a bailar. Ya, tienes que entender que el Señor te está apartando. Hagios, ¿verdad? Hagios, un estado de santidad no ganado por mano propia, sino que el Señor cuando te salvó, te tocó, hizo el milagro, te dejó en santidad. Amén. Dice capítulo ¿qué? Dijimos 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, juntos por favor hermanos, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿A qué lo llamó? A santidad. ¿Volvió a ser el mismo? No, ya nunca más. Hoy, si a alguien le debo, ¿verdad? La mitad de mis bienes doy al pobre y si a alguien le debo, 4 veces le pago. Ahí está. Ya nunca más volvió a ser el mismo. Ves un Zaqueo avanzando. Y el Señor dijo, hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta casa, porque este también es hijo de ¿quién? ¿Cómo sucedió con el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. ¿Qué sucedió con Isaac? ¿Vino por fuerza natural o por la fuerza milagrosa de Dios? ¿Cómo sucedió con el milagro de Zaqueo? ¿Quién lo cambió? ¿En qué estado lo dejó? Santidad. Y de ahí de la santidad, 6 santos, porque yo soy santo. Sígueme. Amén. Entonces por imitación, pero también por llamamiento. Dice ahí Mateo 9:9, por favor. Te está llamando. Te está buscando el Señor. Él está sobre de ti. Responde al llamado del Maestro. Deja de pensar prejuiciosamente, es otra religión, quién sabe qué es lo que están diciendo. No. Es tu Señor, tu amo, tu Maestro, tu Salvador. Capítulo 9, verso 9.
Pasando, ¿qué dice? Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos juntos y le dijo, sígueme. Y se levantó. ¿A dónde le siguió? ¿A hacer su propio grupo? No. ¿A dónde le siguió? A ser santo. Amén. Y la gente que lo veía está apartado. Oye, ahí está el trabajo, cuando gustes regresas. ¿Regresó? No, ya no volvió a regresar. Te voy a dar el doble, es que tú motivabas a Saqueo y a otros más, pues tú eras el jefe de los bancos públicos. Ven, regresa, ahí está tu hueso cuando quieras. ¿Volvió a regresar? No, se apartó para Dios. Él se apartó. Él estaba consagrado. Él, la traducción, otra definición de santidad es piedad. ¿Qué dijimos que es piedad? Lo dijimos hace 3 domingos, dijimos que de alguna manera nos es necesario ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se ciñen los lomos? Ceñir es prácticamente fajarte, eso es ceñirte. Se fajaban, se levantaban la túnica para correr y se la levantaban y se la amarraban aquí, entonces con las faldas no se tropezaban, corrían los de aquel tiempo. Entonces ceñir tenía que ver con que como vas al cielo y tienes muchos enemigos, principalmente tu carne, tus antiguos deseos, el diablo, el infierno, la muerte y muchos más, entonces lo que tienes que hacer es cíñete de sobriedad. ¿Qué dijimos que era sobriedad? Dominio propio. Y cíñete de piedad. ¿Qué es piedad? Un gusto por las cosas de Dios. Pon en práctica lo que hoy aprendiste, vívelo. Eso es piedad. Entonces vemos que Mateo fue llamado por Dios por su gracia. ¿Qué hizo él? ¿Mateo buscó al Señor o el Señor lo buscó a él? ¿Saqueo buscó al Señor o el Señor pasó al drede por ahí? Pasó al drede. ¿Tú lo buscaste? No, hermano, nosotros no le buscamos. ¿Quién te buscó? El Señor te busca. Eres valioso para Él. Si para otros no eres valiosa, para Dios eres muy valiosa. Amén. No estés mendigando migajas de amor, piropos. No. Déjame decirte que Jesús en la cruz te muestra todo su amor. Esto vales para mí. Para mí eres muy importante. Por eso voy a la cruz, para que tú sepas que yo te amo y no andes mendigando migajas de amor. Amén. Por el llamamiento, Jesús nos llama prácticamente a ser santos. Es un llamado efectivo por la gracia divina, pero también vemos, hermanos, por la palabra. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Entonces, como hijos obedientes, hermanos, hoy hay que confesar nuestros pecados. Hoy hay que venir al Cordero de Dios. Hoy hay que acercarnos al Padre. Hay que bendecirlo. Gloria a Dios, dice ahí, por favor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Verso 15, por favor, hermano. Sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde está escrito esto, hermanos? ¿En qué libro de filosofía está escrito? ¿En qué libro, hermanos, de antología está escrito? No. Prácticamente en el libro de Dios está escrito para nosotros. Entonces, somos invitados por imitación. Somos invitados prácticamente por el milagro que Él hizo, ¿verdad? Somos imitados por el llamamiento. Somos invitados a imitarle a la santidad por medio del mandamiento escrito. Dios es así. Por eso a los judíos, cuando ellos de alguna manera estaban en el templo, sobre todo en sus casas, en el Shabbat, ellos a los postes les ponían textos bíblicos, adornaban prácticamente con palabra de Dios, para que a la hora de entrar los discipulitos, ellos pudieran ver textos bíblicos y entendieran por qué se hacía todo ese tipo de cosas. Ellos tenían de alguna manera flequitos aquí en sus vestidos, de tal manera que eran textos bíblicos, y ellos agarraban, aquí había una cajita que pendía, entonces abrían su cajita y sacaba su texto bíblico por si estaba esperando, ¿verdad? Y ahí estaba repasando siempre, porque una cosa sabía, por mandamiento escrito, por llamamiento o por imitación, el Señor me dice que yo me aparte para Él, porque Él es santo, yo debo de ser santo, y yo no tengo que conformarme a ¿qué? A los deseos que antes yo tenía. Amén, hermanos. Entonces, en toda su manera de conversación, en toda obligación civil, religiosa, en cada condición en la que te encuentres, en tus relaciones hacia la gente, hacia tus amigos, hacia tus enemigos, amén. En todos nuestros negocios debemos de alguna manera de actuar diferentes. ¿A quién?
¿Diferentes a quién? A ellos. Quizás a ellos no los han llamado. ¿A ti ya te llamaron? No los escucho, ¿ya los llamaron? Entonces, quiero ser muy enfático en toda tu conversación, en todas tus obligaciones civiles para con la sociedad, religiosas para con la congregación, en cada condición, sea una condición de tristeza, sea una condición de necesidad o de mucha alegría, tú tienes que parecerte no a ellos, sino a Cristo. Amén. En tus negocios que haces, en tus prácticamente, en todo lo que tú haces, tienes que entender que eres regenerado, que eres una persona llamada por Dios y Dios quiere que tú llegues a casa. Amén. No es un mandamiento pesado, es sencillamente lo más natural. El león ruge porque para eso fue creado. Es muy importante, dice que como 5 kilómetros, cuando avienta su rugido, hermano, dice que los animales que están lejanos a él se paralizan donde quiera que estén cuando oyen su rugido. A través de las ondas sonoras viaja su rugido y es porque Dios lo capacitó. Dice ahí que el león no ruge en balde. ¿Cuándo ruge? Cuando ya agarró presa. Entonces se le pide, puede rugir como león porque Dios lo capacitó para eso. Amén. El águila puede ver a muchos kilómetros de distancia, hermanos, y puede cazar la presa porque está capacitada para eso. El chita puede correr 75, 80 kilómetros por hora, hermano, porque está capacitado para eso. Y tú, como nuevo nacido, como alguien que recibió un milagro, puedes vivir en santidad porque estás capacitado para ello. Amén. No se te acepta otro estándar. Si tú estás de fraudulento, viviendo de otra manera y dices que eres hijo de Dios, te vas a llevar una terrible sorpresa por andar usurpando una función que no te dieron a ti. Amén, hermanos. Entonces hay buenas noticias. La puerta de la gracia está abierta y Cristo quiere ingresarte a la familia de la fe. Ponte sobre tus pies, vamos a terminar. En el nombre precioso de Jesús, si tú sabes que tú vives conforme a tus pasiones, que tú la verdad no obedeces, bueno, entonces creo que te debes de dar por entendido, ¿verdad? Por aludido. Y hoy con toda sinceridad tienes que reconocer, Señor, yo no tengo eso, pero yo lo quiero tener. Hoy yo escucho que prácticamente eso que tienen los regenerados no lo adquirieron con plata, ni con oro, ni con esfuerzos humanos. Que eso fue un regalo tuyo, Señor. Por favor, dámelo. Cierren sus ojos ahí en su lugar, por favor. Amados, esa es la virtud que hay en la iglesia, que el Dios del cielo la certifica y dice que lo que se ata arriba se ata abajo también, y que lo que se desata arriba se desata también abajo. Hoy tú puedes entrar porque Dios es bueno, porque Él prácticamente no vino a perder las almas sino a salvarlas. Este es el tiempo de gracia, pero ¿será que lo quieres? Si tú lo deseas de todo tu corazón, allí en tu lugar, háblale y dile, yo no lo tengo, Señor. Por favor, dámelo. Señor, por favor, no lo merezco, pero ya entendí que un regalo no se rechaza sino se recibe. Yo lo quiero recibir, Señor. Dámelo, por favor, Señor. Es muy importante que puedas entender estas cosas. De lo contrario, tú seguirás conformándote a tus deseos y al final pensarás que eres cristiano. ¿Qué chasco te vas a llevar? Hoy el Señor quiere sacarte de esa situación de engaño para que hoy tengas de verdad ese regalo. ¿Cuántos lo quieren, hermanos? Allí en tu lugar comienza a darle gracias. Comienza a darle gracias, comienza a bendecirlo. Gloria a Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra
clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Te soy honesto, cuando no había adquirido este milagro, llegaban momentos en que mi conciencia me atormentaba. Y te lo digo literalmente, deseaba ser una mariposa. Deseaba yo que esa doctrina mentirosa del karma, que existiera la reencarnación, que pudiese existir la reencarnación. Y yo decía, ¿cómo me gustaría ser una mariposa o hasta un perro, pero no ser lo que soy? Me siento mal, debo muchas cosas, he hecho muchas cosas. Y deseaba yo que no hubiera infierno, y que no hubiera castigo, que no hubiera juicio, y que yo pudiera reencarnar en otra cosa, en la otra vida. Pero no eran más que los deseos frustrados y perversos, impregnados de rebelión contra la verdad. La Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez, y después va a ser evaluado. Por favor, corre a Jesús. En Él está la solución. Él te puede hacer el milagro. Ya deja de estar yendo al Santo Niño de Atocha, a tantos santos. Deja de estar yendo allá. Ve con el jefe, ve con el patrón, ve con el que realmente puede hacer un milagro. Los demás son demonios que hacen milagros nada más para sacarte del problema temporal. Pero el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Oremos. Ten confianza. Él es bueno y nos salva porque lo merezcamos. Te quiero confesar con vergüenza que yo no lo busqué. Si tú vienes quebrantado, si vienes emproblemado, entiéndelo, entiende de dónde viene todo eso. Es Dios quien está tratando de ponerte en la posición correcta para poder salvar tu alma.
Así lo hizo conmigo. Despedazó todo aquello en lo cual yo confiaba. Hizo pedazos todo aquello en lo cual me ufanaba, para postrarme en el suelo y verme como los israelitas, con el faraón a mis espaldas y con un mar imposible de abrir. Y Él vino y hizo el milagro. Te soy honesto, no se han acabado los problemas, pero ahora tengo paz y gozo y puedo solucionarlos de otra manera. Puedo encontrar la solución más bien de otra manera. Oremos al Señor, ten confianza. Ahí en tu lugar, de todo tu corazón, órale. Amado Padre, hoy venimos, Señor amado, como sacerdotes a pedir por nuestros hermanos que no han alcanzado la salvación. Por favor, acuérdate que lo hiciste con nosotros por gracia. Acuérdate que no te buscábamos. Acuérdate que tú prometiste que ibas a ser encontrado de un pueblo que no te buscaba, que serías hallado de un pueblo que no preguntaba por ti. Mis hermanos no preguntan por ti ni te buscan. Por favor, por favor, por favor, haz lo que no podemos hacer como grupo. Haz lo que frustradamente no puedo hacer. Son ovejas que tú trajiste a este lugar. Por favor, opera el milagro y abundaremos en oraciones y acciones de gracias para contigo, reconociendo que eres tú el Salvador. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Díselo. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Digámoslo todos juntos. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Pídeselo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Amén. Bendito eres, Señor, en el nombre precioso de Jesús. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Tú que has orado con fe, que has sido sincero en tu confesión, pon toda tu confianza en el Señor y deja que la semilla que hoy Él siembra se manifieste. Llévate el consejo como hijos obedientes. Ya no busques las cosas que solías hacer. Ya no regreses, porque antes vivías en ignorancia, pero ahora ya no se le podrá llamar ignorancia. Amén. Ciñe los lomos de tu entendimiento y deja que el fin de tu fe sea la salvación, la sanidad
la preparación de tu persona, hablo del hombre interior, del hombre espiritual, que cuando te vayas estés limpiecita, limpiecito, y cuando me entierres, que puedas decir, gloria a Dios, se adelantó el hermano, gloria a Dios, allá lo alcanzamos. Que podamos decir de ti, amén, fue bendecida, se la llevaron a casa, gloria a Dios, amén. Aleluya, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.